Bienvenidos a esta Iglesia por las Casas. Qué privilegio nos da el Señor de podernos reunir, ya sea presencialmente, ya sea semipresencial, a través de estas cámaras en donde usted está en la comodidad de su casa, quizás en su oficina, o quizás solo nos va escuchando mientras maneja, pero aquí estamos conectándonos con esta Iglesia por las Casas. Por eso nos esforzamos día a día para que haya una palabra de Dios para usted. Yo le pregunto a esta hora, ¿cuántos han enfrentado pruebas? Quizás hasta parece bobita la pregunta, pero es bueno que nos hagamos la pregunta. Las pruebas ya hemos visto que vienen a fortalecer nuestra vida, nuestra alma, vienen a pulir nuestro espíritu, nos vienen a capacitar, a hacer subir peldaños en el conocimiento del Señor. Pero la pregunta es, ¿has aprendido a soportar las pruebas? De eso quiero que hablemos a esta hora. Aprende a soportar las pruebas. Para ello quiero invitarle a leer en Apocalipsis capítulo 2 del versículo 8 al 11 lo que la palabra del Señor nos dice, y es de la manera siguiente. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le dice? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Seguimos aprendiendo del mensaje que el Señor le dio al apóstol Juan cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, que es un mensaje que ejemplifica también la labor que necesita Dios que sea aprendida en cada una de las congregaciones. Actualmente, aparte que nos dice el comportamiento de los diferentes tipos de iglesias o congregaciones que existen. Así que en esta ocasión hablaremos de aprende a soportar las pruebas. Y vimos ahí el mensaje que el Señor escribe es para la iglesia de Esmirna. Esmirna, del griego esmuv, significa mirra. O sea, en español es mirra. Y para nosotros, hermano, tiene un significado. La mirra significa por lo menos 3 cosas. Primero, amargo. Algo amargo es usualmente un olor o sabor persistente y desagradable. También esmirna o amargo significa algo severo que causa molestia. Mirra también es algo difícil de aceptar mentalmente. Esos son los significados. La mirra, mis amados hermanos, es una sustancia obtenida de un árbol cuya madera es muy nudosa, muy llena de nudos, pero también es muy aromática. Era usada como perfume la mirra en el tiempo antiguo, en especial para cubrir a los muertos con el propósito de disfrazar la descomposición de los cadáveres. Por eso cuando se oye de mirra se relaciona con los muertos, porque es un perfume que está asociado con la muerte. Su fragancia se obtiene al machacar la planta. Hay que machacarla, antes la metían en un pisón y con un mortero le daban, hay que machacarla para desprender su fragancia. La Esmirna era una iglesia ubicada en este lugar, hermanos, que era pobre y era perseguida. Estaba situada en una bella ciudad de gran riqueza y actividad comercial, o sea, era una ciudad que tenía mucho comercio y tenía una población muy numerosa que era de descendencia judía. Entonces, ¿cuál es el elogio? Siempre vemos que el Señor siempre elogia a la iglesia en algo. ¿Cuál es el elogio que el Cristo le hace a la iglesia a través del apóstol Juan? Le dice que a pesar de vivir en el consenso de una bella ciudad que era rica, tuvieron la capacidad de soportar la prueba. De soportar, por ejemplo, le dice en el versículo 8, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza.
Y le pone entre paréntesis ahí la aclaratoria, pero tú eres rico. Tú eres rico. Entonces ellos habían soportado las pruebas, soportado las pobrezas. Qué triste, ¿verdad? Que vivían en una ciudad que abundaba en comercio, era muy rica económicamente, pero la iglesia del Señor era muy pobre, carecía de situaciones. También dice que era guardaba sin mancha, la iglesia guardaba sin mancha el testimonio del Señor. Totalmente diferente a lo que vimos en la reunión anterior, que era acerca de la iglesia de Éfeso. Aunque los cristianos de la iglesia de aquí de Esmirna era gente pobre, probablemente a causa de la persecución, porque cuando la persecución vino, la gente tenía que quedarse donde estaba. No podían regresar a sus casas a vender nada, a tomar sus posesiones, sino que tenían que huir con lo que tenían puesto. Entonces eso quizás les había traído persecución. A otros quizás le quitaron sus posesiones, pero por eso le pone entre paréntesis ahí. Si usted mira su Biblia, dice el versículo 9, pero tú eres rico. O sea que le está aclarando que materialmente eran pobres, pero espiritualmente eran ricos. La iglesia de Esmirna también tenía un apodo o un apelativo, y se le conoce a Esmirna como la iglesia perseguida, porque al igual que la mirra, para que diera su fragancia, esta iglesia debió ser machacada, molida por las pruebas y las persecuciones, para que pudiera sentirse la verdadera fragancia en su vida. Y por eso es que vienen las pruebas. A veces nos presionan, como la prensa de aceite, como el olivar, que es presionado para que suelte el aceite de oliva, ¿verdad? También el Señor no solo tiene para la iglesia elogios, sino que tiene una crítica. Me llama la atención que es la iglesia más sufrida, que elogia al Señor porque a pesar de vivir en una bella ciudad era muy pobre, porque era gente que había soportado las pruebas, pero sabe que no le hace ninguna crítica a la iglesia. Porque al Señor le plació tanto el testimonio de la fe de esta iglesia que no le reprocha nada alguno. Mire, Dios es tan lindo. Él espera ver en cada uno de sus hijos, espera ver fidelidad, espera ver que seamos intachables, espera ver que no nos movamos a pesar de las pruebas, de la pobreza, de las dificultades. Sabe que hubo un síndrome en estos periodos de pandemia que ya pasamos, y espero que la terminemos. Es que mucho creyente decidió abandonar al Señor. Otros se confinaron en sus casas y no quieren salir a la iglesia, pero van al parque, van al mercado, al supermercado, van a comer, van al mar, van aquí, van allá. Otros dejaron sus congregaciones y se metieron en otras. Por lo menos están oyendo palabra del Señor. Pero el Señor quiere ver fidelidad. A la iglesia de Esmirna Dios le dio tanta fidelidad en medio de las pruebas que no le hace ninguna crítica. ¿Sabe por qué? Porque una primera virtud que Dios espera ver en los que vamos a ir a heredar el reino de los cielos es la humildad, es la sencillez, es la capacidad de soportar. Pero el mayor de los pecados es la soberbia. Y algunos nos llenamos de soberbia en medio de las pruebas. Algunos en medio de las pruebas dijeron: ¿para qué ir a la iglesia si siempre me pasan problemas? ¿Para qué ir a la iglesia si mi familiar murió del COVID? O yo me enfermé, o fulano me quitaron el trabajo. Miren, no nos llenemos de soberbia, de enojo. Aprendamos a soportar la prueba. ¿Se acuerda que le dije de que estas 7 iglesias ejemplificaban a la etapa de la iglesia en todos sus tiempos? Y mire, toda la vida la iglesia del Señor ha pasado prueba, ha pasado tribulación. Démonos nosotros por complacidos que aquí no persiguen a nadie por ser cristiano. Gloria a Dios por eso. Entonces aprovechemos nosotros, 1, para vivir una vida intachable, 2, para predicar el evangelio, y 3, para mantenernos firmes en el Señor día a día. Por eso el Señor le da una instrucción a la iglesia de Esmirna, y en el versículo 10 le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí le dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación, le dice, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, le dice, y yo
te daré la corona de la vida. La instrucción que el Señor le hace es lo mismo que nos dice a nosotros. Sean fiel hasta la muerte. Si tú te permaneces fiel y te mueres, te vas con Cristo. Pero si tú no permaneces fiel, te mueres y todo lo que habías caminado, ¿a dónde va a quedar? Es tremendo, es triste, pero sabe que es la historia de muchas personas que ya cerca del camino, porque dos cosas puedan pasar: o Cristo viene por su iglesia o la muerte nos sorprende. ¿Y cuál es la situación? Mire, yo oí hace poco de un pastor que venía de predicar y en la carretera tuvo un accidente, no porque él venía borracho, no porque venía de vagar, no, él venía de predicar en una iglesia. Y hermanos, ahí en una carretera, un hombre venía borracho, aceleró el carro y se fue a estrellar con él solo a matarlo. El bolo quedó vivo y el pastor quedó muerto. Pero por eso él estaba desamparado de Dios. No, todos tenemos un día en que vamos a partir. Pero yo le digo, qué bonito que él venía de predicar. Y ahí lo sorprendió la muerte. Pero ¿sabe? Podemos decir que llegó a la presencia del Señor. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos que es honrosa es delante de Dios la muerte de uno de sus santos. Y así como la historia de Lázaro, aquel mendigo, que cuando él murió dice que los ángeles vinieron a recibirle. Y aquel estaba tirado ahí en la calle a la entrada de la casa de aquel hombre rico. Pero el hombre rico hacía banquetes y no se acordaba de Lázaro. Lázaro comía las migajas cuando sacaban la basura. Ahí rascaba, veía que comía. No tenía nada en esta vida. Aparentemente era pobre, pero era rico espiritualmente. Y cuando muere el Lázaro, el mendigo, vienen ángeles a recibirlo. Y cuando muere el rico, nadie va a recibirlo. Eso no quiere decir que tener dinero es problema. No. El problema, dice la Biblia, que es el amor al dinero. Nada puede ser más grande que mi amor por el Señor. Si no, acuérdese de ese amor ardiente que hablamos en la reunión anterior. Entonces, la instrucción del Señor para esta iglesia de Esmirna, que pasa pruebas, que pasa tribulación, para ti que dices que pasas pruebas y tribulación y que no miras la tuya, el mensaje de Dios para ti es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto fue como un bálsamo de Jesús para su iglesia de Esmirna. Le dice ahí: no temas en nada lo que vas a padecer. Qué bonito, hermanos, que cuando el Señor trae dificultad, problema, como dice Pedro, ¿por qué se sorprenden del fuego de prueba que les ha sobrevenido? Como que si algo extraño les pasa, dice. Mire, todos debemos de enfrentar situación crítica y difícil porque son los procesos de Dios. Somos como aquel barro en las manos del alfarero que está siendo moldeado. Si el barro tuviera vida y hablara, dijera: me duele cuando me apretas. Pero le dijera el alfarero: es necesario para quitarte las piedras de tu vida. ¿Sabe qué así hace Dios con nosotros? Pero Dios quiere que seamos fieles hasta la muerte. Y le da un bálsamo y le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué? Porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay cosa más linda que uno entender y saber que Dios está con cada uno de nosotros. En medio de las crisis, Dios nos impulsa que cada día seamos fieles. Y según los historiadores, dice que la iglesia de Esmirna fue una de las iglesias que presentó más mártires. Un mártir es alguien que muere por una causa justa. Y recordamos a aquel anciano Policarpo que llegó a ser obispo o pastor de la iglesia de Esmirna. Él era discípulo del apóstol Juan, que estuvo en la isla de Patmos. Y dice que cuando él estaba ahí, el gobernador de esa época quería obligar, porque la persecución se acrecentó, y él quería obligar a que Policarpo negara a Jesús. Y le dijo: hagamos un trato. Puso la hoguera enfrente. Había un camino. Puso a Policarpo amarrado de sus manos ahí y la congregación enfrente a un lado de Policarpo. Y le dijo el gobernador: niega que Jesucristo es el Señor y tú no vas a la hoguera. Dice que Policarpo vio a la congregación y él sabía que como pastor tenía que dar testimonio. Vio la hoguera
y ve al gobernador y le dice: por más de 80 años, Dios ha sido fiel conmigo, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. No es momento, le dijo, que yo niegue a mi Señor. Y él solito caminó y se aventó a la hoguera. Mire, estuvo dispuesto a morir. Y así como dice la Biblia que aquellos 3 varones allí en el horno de fuego, ahí en el libro de Daniel, dice que fueron tirados. Aquellos varones fueron tirados al horno de fuego. Eran 2 y cuando estaban adentro veían 3. El tercero era, dice, como apariencia de los dioses, era el mismo Señor Jesucristo, porque él dice: aunque pases por las aguas no te anegarán, y si por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. No temas a la prueba, no temas a la dificultad, aprende a soportar la prueba, porque 1, no estás solo, 2, va a haber un beneficio para tu vida, y 3, el Señor te ordena, te manda que seas fiel aún hasta la muerte. ¿Y cuál es la promesa que el Señor le hace? Ahí siempre en el versículo 10 le dice: sé fiel hasta la muerte, al final del versículo, y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. Esto ejemplifica las Olimpiadas de aquellos entonces, que cuando el atleta terminaba de correr 100 metros o 1000 metros o no sé, la competencia que había de obstáculos o qué, dice que cuando terminaba lo subían en un podio, y al estar en el podio, al que ganaba le coronaban con laureles. Por eso los laureles eran símbolos de triunfo. Usted sabe que nuestro escudo, el del Salvador, tiene laureles también ahí, ¿verdad? Pero mire, se refiere al gozo que se va a sentir el día que lleguemos a la presencia del Señor, y que el Señor salga a recibirnos con una corona de laureles, como quien dice: ve, bien, buen siervo y fiel. Sobre poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo me imagino al Señor diciendo: éntrate en el gozo de tu Señor. ¿Cómo se imagina que será el cielo? Yo entiendo que hay dolor por los seres que hemos visto partir, nuestros familiares, nuestros amigos que hemos visto partir. Pero si tuviéramos la oportunidad de ver más allá, yo les digo, ellos están en un buen lugar si fueron fieles al Señor. Yo oí esta mañana a personas que daban el pésame a alguien y decían: ya goza de la presencia del Señor. Y yo me preguntaba: ¿cómo saben que goza de la presencia del Señor si aquí en la tierra jamás se acordaron del Señor? ¿Será que gozan de la presencia del Señor? Bueno, es una pregunta ahí retórica para que usted le dé respuesta, para que le quede en su mente y en su corazón. Pero el Señor le promete a aquellos que aprenden a soportar la prueba que Él nos dará la corona de la vida, el gozo de la vida eterna que Dios le tiene como recompensa al que sale vencedor. Entonces, mis amados hermanos, el mensaje claro a la iglesia de Esmirna, como a los creyentes de hoy en día que pasamos tribulación, es claro: 4 cosas. Número 1, aprendamos a soportar las pruebas. ¿Por qué? Porque no estamos solos. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a probar más allá de lo que podamos soportar. Segundo, no midamos nuestra riqueza con lo material, sino en el área espiritual. ¿Qué tan pobre espiritualmente eres? Aunque tengas mucho dinero, aunque tengas casa, fincas, aunque tengas negocios, carros de todas marcas, ¿qué tan pobre espiritualmente o qué tan rico eres si ni siquiera tenemos, como decía mi abuela, petate en que caer muerto? Debemos de ser ricos espiritualmente. No midamos nuestra riqueza con lo material, sino con lo espiritual. Tercero, guardemos sin mancha el testimonio de Jesucristo. Como decía Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último, 4, esforcémonos por heredar la corona de la vida. Puestos, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No mires a los lados. No mires tu problema. Yo sé que muchos que están viendo tienen problemas y dificultades económicas, están necesitando un trabajo, otros están necesitando salud. Pidámoselo al Señor.
Pidámosle al Señor lo que necesitamos, pero no midas tu riqueza por esas cosas. Mide tu riqueza por lo que puedes disfrutar espiritualmente del Señor. Y recuerda, el Señor juez justo nos está esperando al otro lado. Soporta las pruebas. Esta es la palabra de Dios para ti. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y al final, una oración por si tú quieres entregar tu corazón a Cristo Jesús. Hasta la próxima. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 7748-4137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.